La actualidad política en nuestro país, lamentablemente, está centrada en una trama de corrupción, en el caso Ábalos, una trama que afecta a distintos ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, a distintos ministerios y a dos gobiernos autonómicos bajo las presidencias de dos presidentes socialistas. Un caso, el caso Ábalos, una trama que se ubica en el Ministerio de Fomento. Es ahí donde ha tenido su origen y es ahí desde donde ha funcionado toda esta organización de la que hemos tenido conocimiento en los últimos días. Sin duda alguna, la gravedad de lo que estamos conociendo, la gravedad por los millones de euros de dinero público a los que afecta, pero fundamentalmente la gravedad por implicar de manera directa a un ministerio y desde esa trama que se origina en ese ministerio a otros ministerios de Pedro Sánchez, concretamente desde el Ministerio de Fomento, afecta al Ministerio de Sanidad, al Ministerio del Interior y desde ahí también a dos gobiernos autonómicos, como es el de Baleares, en el que tenía de presidenta a Francina Armengol y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, y otro gobierno autonómico como es el de Canarias, que tenía de presidente a quien hoy es ministro de Administraciones Públicas, Víctor Torres. Evidentemente estamos ante un asunto de máxima gravedad en lo que afecta a la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Y un asunto de máxima gravedad porque cuando hemos conocido quiénes son los implicados de manera directa y quiénes están afectados hasta el momento, encontramos a quienes fueron los cerebros, las cabezas visibles de la llegada de Pedro Sánchez hasta la Secretaría General del Partido Socialista. Cuando estamos hablando de Koldo, cuando estamos hablando de Ábalos, cuando estamos hablando del papel que tenía Santos Cerdán como introductor de Koldo en todo este espacio, hablamos de las personas que formaron el equipo de Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez ganara unas primarias y pudiera llegar hasta la Secretaría General del Partido Socialista y desde la Secretaría General del Partido Socialista a través de una moción de censura al Gobierno de España. Y son los mismos protagonistas del equipo de campaña de primarias son hoy los que están afectados por esta trama de corrupción que, como les digo, se ubica físicamente en el Ministerio de Fomento del Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta el momento lo que hemos visto, además, es que Pedro Sánchez no se atreve a pedir el acta de diputado a Ábalos. No se ha atrevido todavía a explicarnos por qué lo cesó, cuando en el año 2021 prescindió de él como ministro de Fomento. Y además, cuando van pasando las horas, cada vez más se conocen testimonios que afirman que esto ya se sabía, que esto era algo de lo que se hablaba en Moncloa y que esto era algo de lo que se hablaba en Ferraz. Aquel cese a todos nos hizo pensar que tenía que haber alguna causa para que ocurriera, porque Pedro Sánchez estaba cesando como ministro nada más y nada menos que a quien había sido el número 2 del Partido Socialista. Y sin embargo nunca se nos ha dado una explicación del por qué se le cesó y a día de hoy seguimos sin esa explicación, aunque empezamos a pensar y tener bastante claro el por qué fue. Posiblemente lo que hoy conocemos todos los españoles ya empezaba a ser conocido por quien estaba al frente del Gobierno, del ministerio donde se ubica esta trama. Pero no solo nunca se nos ha dado ninguna explicación, sino que a día de hoy sabemos que a Pedro Sánchez no se atreve a pedirle el acta de diputado a Ábalos. Puede que Pedro Sánchez pues al final tenga bastante preocupación sobre aquello que pueda conocer el señor Ábalos sobre sí mismo. Por lo tanto, necesitamos explicaciones y volvemos a exigirlas. Volvemos a exigir no solo la dimisión de Ábalos como diputado, sino también las explicaciones de quien es presidente del Gobierno
y, por tanto, máximo responsable de lo que ha ocurrido dentro de su Gobierno y, concretamente, desde uno de sus ministerios. En el día de hoy, como les decía, hemos tomado dos decisiones en el Partido Popular. La primera de ellas ha sido la personación del Partido Popular en este procedimiento judicial. Una personación que tiene un objetivo y es, por supuesto, exigir responsabilidades en el ámbito penal por los hechos que se están conociendo y, además, que la investigación llegue hasta el final, caiga quien caiga y afecte a quien afecte. Y, por otro lado, dada, como les decía, la envergadura de esta trama de corrupción que afecta desde un ministerio a distintos ministerios, donde quienes hoy están al frente de los mismos ya lo estaban cuando actuaba esta trama desde el Ministerio de Fomento. Dado que estamos hablando de dos gobiernos autonómicos socialistas implicados también en el mismo, es necesario, y así lo hemos conformado, un seguimiento en profundidad desde el Partido Popular de este asunto para llegar hasta sus últimas consecuencias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. En El Ciudadano Popular buscamos la verdad que no siempre escuchas. Con un periodismo de derechas sin censuras y libertad de expresión para darte la información y la actualidad, combatiendo los bulos y mentiras que tratan de contaminarnos a diario. Por lo que si os ha gustado el vídeo, suscribiros al Ciudadano Popular, porque desde aquí intentamos llevaros la veracidad junto a la actualidad, sin bulos ni información contaminada. La derecha es el camino que muchos españoles han optado por seguir, y nosotros les traeremos la última hora sobre las nuevas medidas y noticias de este bando. ¿Cuál será el futuro que deparará a España? Quizás un futuro lleno de libertades e igualdad de derechos para la mujer, pero con una inmigración fuera de control. Sea como sea, aquí te contaremos la última hora de todas las novedades políticas que haya, con hasta 2 vídeos diarios. Juntos podemos construir un futuro sin la desinformación, un futuro donde la información esté al alcance de todos los ciudadanos y se tenga un buen uso de esta. Gracias por vuestro apoyo, y os esperamos en el próximo vídeo.